Hola, buenos días. Estamos a 21, hoy es domingo. Ayer no acabamos haciendo el segundo café, se nos fue la mañana con otras cosas, vamos a decirlo así de finamente. Y hoy volvemos aquí. Recordemos que hoy a la noche tendremos conversaciones con el equipo Zulu, ya tenemos la mayoría de preguntas planteadas. Y hoy es de esos días que toca un poco la reflexión. Recordemos que es prácticamente, hemos tenido un puente en muchas comunidades autónomas. Esta semana que empieza en unas horas, mañana lunes, va a ser la última semana, digamos, completa durante un periodo, porque la próxima es, recordemos, Semana Santa a partir de jueves y viernes, con lo cual es una semana más corta de lo habitual y en muchas localidades el lunes siguiente es festivo, con lo cual encaramos la última semana completa donde creemos que se van a confirmar muchas cosas. La primera y más importante, las candidaturas para la Comunidad de Madrid. Esta semana vamos a ver ya quién se presenta, con quién se presenta, vamos a ver esos resultados de las primarias en Ciudadanos, de las primarias también en principio en Podemos, y vamos a ver si hay sorpresas o no hay sorpresas. Este país, y vamos a hacer la reflexión hoy principal sobre este tema, es un país donde hay mucha gente que le encantan las historias, vamos a decirlo, de conspiraciones. Vamos a intentar explicarlo de una manera ágil y rápida. Sí, hay mucha gente que cuando no tiene explicación a ciertas cosas, pues se confunde y lo único que hace es buscar explicaciones conspiranoicas, vamos a decirlo así. Tenemos desde últimamente esta de que gracias a correos va a haber un fraude masivo, no sé qué, no sé cuánto. A algunos nos parece una historia, vamos a decirlo con claridad, sorprendente, es decir, en correos vota quien le da la gana y quien no, pues va y se va al colegio electoral, o sea que quien tenga dudas, pues vaya al colegio electoral, y parece que no están los funcionarios de correos para hacer chanchullos. Y en todo caso, una organización tan grande se notaría mucho, pero bueno, hay teorías conspirativas para eso. También hay teorías conspirativas, por decir más temas, por ejemplo, sobre el tema de la vacuna de Sánchez. Saben que en otros países los presidentes, primeros ministros se han vacunado con AstraZeneca en público y aquí parece que el presidente Sánchez no tiene ninguna intención. Obviamente, teoría uno, no lo hace porque tiene miedo. Teoría 2, no lo hace porque ya está vacunado. Con lo cual sería, cuanto menos, sorprendente o incluso ilegal. Y teoría 3 no lo hace porque es sumamente incompetente y no se da cuenta. Algunos pensamos que las conspiraciones en el fondo lo que acaban escondiendo es la incapacidad de mucha gente para solucionar problemas. Al final, cuando uno se plantea el análisis, cuando uno se plantea la solución de problemas, busca explicaciones y no busca soluciones rápidas de esto es una conspiración aquí de los enemigos del bien, de los amigos del mal. No, no se complique la vida. Intenten analizar las cosas, intenten ver todos los patrones y verán que las conspiraciones, hombre, puede haberlas y a verlas como dirían aquellos, a verlas haylas, pero no son tan masivas y sobre todo no se desarrollan para cada actividad que uno no tenga una explicación lógica. En muchos casos en este país, la explicación más lógica, y lo hemos comentado con el tema de Pablo Iglesias, es simple y llanamente la incompetencia. Hay muchos movimientos, muchas acciones que no hay que buscar una explicación extraña, sino simplemente hay que irse a la inteligencia o la poca inteligencia para ver esos movimientos. Se ultravalora, nunca mejor dicho, a ciertos personajes que uno escarba y dice, ¿qué han hecho en la vida? Y aquí podríamos hablar de unos cuantos. Podríamos hablar, por citar los más llamativos esta semana, ¿qué ha hecho Pablo Iglesias en la vida? Piénselo fríamente. Todos aquellos que nos escuchan que tengan, por ejemplo, más de 30 años, por decir un ejemplo, 32, 33 años, suponemos que se habían ganado la vida antes de esa edad. Pablo Iglesias no. Iba de pasillo en pasillo de universidades y, como quien dice, su primer trabajo prácticamente ha sido ser diputado. Hombre, tiene mucho más mérito todos aquellos oyentes que a los 20, incluso antes, ya estaban trabajando, algunos hasta en un almacén cargando cajas, que gente que a los 30 y pico todavía no había encontrado ni un miserable sueldo porque no había demostrado nada. Podríamos citar más ejemplos, por ejemplo, cuando se dice, oye, es una conspiración la caída de Ciudadanos de la derecha, que no sé qué. Oiga, ¿qué ha gestionado Inés Arrimadas en su vida? Aparte de su cara bonita, pues nada.
La realidad es esa. No busquemos análisis extraños de conspiración porque hay gente, y hay que decirlo con claridad muchas veces, hay gente contra la que no vale ni la pena perder el tiempo conspirando nada, porque simple y llanamente se autoconspiran ellos por su propia incompetencia. Y esa es la realidad de los movimientos en muchas ocasiones que no acaban de interpretarse o que hay gente que prefiere buscar soluciones rápidas y prácticas para esconder, que no quiere analizar más o no quiere reconocer que los líderes políticos son en cierta manera y en muchos casos unos perfectos incompetentes. Quitemos el miedo a criticar a los políticos, analicemos a los políticos desde un prisma real, desde un prisma profesional y veamos qué han hecho en la vida. Porque aquí podríamos sumar a más. Sumaríamos, por ejemplo, Pablo Casado, que recordemos, fue expulsado de la universidad para acabar la carrera y tuvo que irse a una universidad, entre comillas, más sencilla para acabarla. Y eso tampoco conocemos muchos ejemplos. O Pedro Sánchez, que falsificó claramente su doctorado, inventó el currículum, inventándose cargos en diversos lugares. Y curiosamente, que alguno se pregunte, ¿cuánta gente de 20 y pocos años se va de asesor? Que eso sí que parece que era a Bosnia, con 20 y pocos años. Pues yo no conozco a nadie que pueda plantearse eso. O vives en un entorno familiar que te permite eso, o eres un enchufado, vamos a decirlo así, pero por méritos, sinceramente, pocos o ninguno. La política se ha convertido en el lugar donde muchas familias envían a los hijos tontos para que intenten medrar e intenten conseguir lo que no han conseguido por mérito. Y ese análisis no es conspirativo, ese análisis es la puñetera realidad. Y a veces la realidad hay que analizarla, hay que verla para intentar entender las cosas. Mucho más sencillo que inventarse historias conspirativas, inventarse que hay una conspiración ahora entre todos los funcionarios de correos para intentar manipular el voto por correo. Señores, pues vayan a votar y punto. Voto por correo ha de ser una cosa que en un momento dado uno no puede efectuar y utiliza, no una cosa común. Que Sánchez no se quiere vacunar, pues seguramente, pues quizá a lo mejor sí que se ha vacunado otra vez, pero bueno, ese es su puñetero problema, si no lo quiere explicar, peor quedará. La política al final son hechos y efectos y la caída de Ciudadanos es que explicarla como una conspiración para hundir al partido cuando ellos mismos se están autohundiendo, pues parece cuanto menos ridícula. De conspiraciones este país está lleno. A veces pensamos que debería estar más lleno de gente que analizara y pensara cosas, al final, muy sencillas. Porque la realidad de este país es mucho más sencillo de lo que alguno cree. La realidad de las cosas es mucho más sencilla de lo que la gente piensa. Hoy tenemos, por ejemplo, iglesias que siguen esa guerra. Recordemos lo que llevamos diciendo desde hace días. Su salida del gobierno es para martirizarse y demostrar, según su teoría, no la que nosotros pensamos, que el gobierno infringe todo lo que su partido, lo que él llamaría la izquierda real, promete. Y ahora la batalla la tenemos en los alquileres. Da por hecho hoy Pablo Iglesias, de que se va a aprobar esta ley de los alquileres, recordemos que enfrentado totalmente a Ábalos, y lo da por hecho por una cuestión, digamos, formal. Dice que algo así como que lo firmado en la coalición es como una ley. Y uno dice, si lo firmado para el pacto de coalición es como una ley para Pablo Iglesias, suponemos que los estatutos de su partido, donde decía que cualquier imputado estaría fuera del partido, también serían una ley. Y tenemos ahí a, por ejemplo, Isa Serra, no imputada, condenada. Tenemos al propio Iglesias, camino de la imputación, y otros cuantos en esos juzgados de Podemos. Según parece, solo es la ley para lo que no es suyo. Y ahora hablamos de la parte moral. Siempre hemos dicho que los partidos populistas suben a cargo de la moral y se hunden al cabo de la inmoralidad. Pues en el caso de la moral, ¿qué vamos a decir? De Vallecas a Galapagar, ahora de Galapagar, según parece, nuevamente a Vallecas, un personaje que parece que la moral la tiene cuando habla de los otros, cuando habla de lo suyo, parece que no hay moral. Un personaje, digamos, curioso. Repetimos lo mismo, un personaje muy valorado y un personaje que realmente uno analiza fríamente, rasca fríamente, discute bien, no lo vamos a negar, insulta bien, mejor todavía, no lo vamos a negar, chilla bien, tampoco lo vamos a negar, enciende a las masas bien, no lo vamos a negar, pero Iglesias, que esto no es el siglo XIX, no es principios del siglo XX.
que la revolución marxista ha pasado hace 100 años, que estamos en el siglo XXI, en el siglo donde la gente no solo se informa por tus diatribas, sino se informa también por algunos medios, menos prostituidos, más prostituidos unos que otros, pero donde todo el mundo puede obtener información. Y al final está muy bien cuando uno vive en el siglo pasado decir de que nos explota el capitalismo, nos explota el dinero. Y claro, cuando uno ve y comprueba que quien dice ser explotado pasa de un piso en Vallecas a una megatorre en Galapagar, cuando uno que dice ser explotado dice que las mujeres hay que respetarlas y él coloca a la suya de ministra, cuando uno dice unas cosas y hace otras cosas, pues está claro que la gente lo sabe. Y esa es la pequeña diferencia, el pequeño matiz que olvida a veces Iglesias. Suponemos que los libros teóricos que leyó fueron editados en los años 80 o años 70 con informaciones de los años 50, porque estamos en el siglo XXI. Y el siglo XXI eso no funciona, Pablo Iglesias. No funciona la manipulación continuada y algunos creemos que tu teoría clara y básica de intentar hacerte el mártir con tu salida del gobierno para culpabilizar al gobierno del PSOE de tener una política poco de izquierdas, pues se va a encontrar con un muro que algunos llamaríamos de la información, un muro de la inteligencia y un muro de que la gente sabe pensar más de lo que tú consideras. Esa es la realidad, creemos que será un error y seguimos creyendo lo mismo que decimos desde hace unos días, que sea cual sea, por ejemplo, el candidato de Ciudadanos, van a tender a 0 diputados en la Asamblea y creemos que cada día más que pase, Podemos va a tender a menos diputados de los que creían el primer día. Va a ser una pugna, como hemos dicho en más de una ocasión, en dónde llega el liderazgo de Ayuso. Si llega a sobrepasar cierta cifra que pondría en peligro la entrada de Vox, creemos en estos momentos que ha tomado una política adecuada Vox para intentar centralizar, vamos a decirlo de alguna manera, y mantener ese voto que tenía entre el 8, 9, 10, 11%, los 12, 13 diputados, y consideramos que si Vox no tiene esos 12, 13 diputados, difícilmente Ayuso podría gobernar. Esa es la realidad que hay que tener. Fíjense, los movimientos del PP, como ha surgido en algún medio, tal como explicamos nosotros, son tendentes ahora a no llevar hasta tan radical el debate en esta asamblea, porque saben que si se radicaliza como quiere Pablo Iglesias, el votante acabará decidiendo entre dos extremos. En este caso, Ayuso o Pablo Iglesias. Y entienden que el debate inteligente es que el votante decida entre al menos 5 contendientes: Ayuso, Gabilondo, Más Madrid, Vox y Pablo Iglesias. Incluso iríamos por este orden. Esa es la realidad. Creemos que Ciudadanos, presente el candidato que presente, sí que va a desaparecer totalmente, algo que llevamos diciendo hace meses. Y veremos, en caso de desaparición, el movimiento que hará Arrimadas. Prácticamente ya es el partido de Arrimadas en vez de Ciudadanos. Y habrá que ver si una vez se constata en otro nuevo fracaso electoral, recordemos Cataluña 36-6, aquí puede ser 26-0, si hay más movimientos en Ciudadanos con una desaparición total y el pase directo de algunos de sus miembros a otros partidos. La apuesta clara de Inés Arrimadas, obviamente, es pasar al Partido Socialista. En Mundo Val podría seguir la misma condición, lo cual nos sorprendería, porque recordemos que Mundo Val fue cesado cuando investigaba, cuando estaba a punto de empezar el juicio de el procés catalán, precisamente por el gobierno socialista, porque pedía más de lo que ellos querían para sus pactos con los partidos de los presos, de los políticos presos. Y eso es la realidad. Sorprendería, pero vaya usted a saber lo que hace Mundo Val, que algunos creemos que lo más inteligente hubiera sido retirarse ya hace tiempo, pero está claro que la política tiene esa erótica que hace que algunos se queden en cualquier momento. Vamos a enfocar, como decíamos, una semana muy interesante. Vamos a enfocar la última semana completa en 2-3 semanas. La siguiente, recordemos, jueves, viernes, Semana Santa, lunes de Pascua en muchas localidades, en muchas comunidades. Y esta va a ser la última semana completa, semana donde se va a cerciorar, digamos, las candidaturas para la Asamblea de Madrid.
semana donde puede acelerarse algún proceso judicial y vamos a ver cómo se mueve ese tema en el caso obviamente de Podemos, y semana, creemos, clave para las elecciones madrileñas. Hay que seguirlo con interés. Nosotros, como les decimos, esta noche tenemos conversaciones con el equipo Zulu. Nos emplazamos a más tarde y, como siempre decimos, seguimos.